Por eso, hermano, es que vemos qué triste la condición del que se haya envuelto en serios conflictos eh, y persevera en ello. Hermano, podemos envolvernos en conflictos. Como decíamos, nuestra naturaleza no siempre está bajo control y debemos reconocer, hermano, esta debilidad nuestra propia de la carne, pero que tampoco debemos conformarnos con ello, ¿no? Pero lo peor de todo, hermano, es cuando se persevera en esta situación, cuando no nos conformamos con lo que estamos haciendo y perseveramos en ello. Y no pensamos, no nos damos cuenta lo que estamos produciendo. Debemos tener, hermano, la sensibilidad necesaria para darnos cuenta que podemos ser parte de un escándalo o tal vez provocación. Leemos lo que dice el Señor respecto allí en Mateo 18:6, cuando el Señor dice, mejor le fuese que se colgase una piedra de molino y se lo echase en lo profundo de la mar. Hermanos, el hermano que provoca esto, que persevera, que realmente está en esta condición, en esta situación, el Señor dice, mejor le fuera que se colgase una piedra de molino. Y ustedes saben lo que era una piedra de molino. Era una piedra redonda, pesada, pesadísima, con la que molían el grano por los animales. Es lo que lo hicieron hacer a Sansón cuando había sido tomado por los filisteos, cuando le habían sacado los ojos. Entonces vemos que eh, nosotros sabemos, hermano, lo que esto significa, que no es algo agradable lo que el Señor dice aquí para cada uno de nosotros. Pero veamos, hermano, algunos motivos o causas, como hemos anticipado el miércoles pasado, algunos motivos o causas del deterioro de nuestra comunión. Qué triste, hermano, pero tenemos la necesidad de hablar sobre estos temas. Y es necesario, hermano, para que tengamos conciencia, conocimiento, y para que si lo estamos haciendo, hermano, reflexionemos sobre nuestra comunión. Veamos primero, hermanos, el enojo. Qué pronto somos para enojarnos. Hermanos, cada uno conocemos nuestro carácter, conocemos nuestras reacciones y debemos reconocer lo que somos delante del Señor si queremos, hermanos, que el Señor nos corrija. No puede haber corrección, no puede haber cura de enfermedad si no hay un reconocimiento de ello. Hermanos, si parecería que muchas veces perseveramos en esta condición, en este carácter, porque no reconocemos delante del Señor lo que somos. Muchas veces nos creemos lo mejor. Pensamos que nosotros no somos como los demás, como decía el publicano, yo no soy como como decía el fariseo, no soy como este publicano, pecador. Hermano, a veces nos ponemos en esa situación, pensamos que no somos, pero hermano, delante del Señor tenemos que reconocer que nuestras reacciones no siempre son las buenas, las agradables, que nuestros pensamientos no siempre son puros y guiados por el Espíritu Santo, que nuestras actitudes no siempre tienden a favorecer a mi hermano, y siempre estoy con el enojo allí en la puerta de mi ser, para mostrarlo, si no tal vez en forma visible, en forma interna. Hermanos, uno de los pecados más frecuentes contra la comunión cristiana es el amor propio, es el amor propio. Si a esto le agregamos el hecho de tener una imaginación y una sensibilidad exagerando las dificultades, estas lamentablemente se multiplican paso a paso, a cada momento. Es frecuente, hermano, el caso del hermano que se considera ofendido porque no se le ha dado todas las atenciones que cree merecer. Por porque supuestamente
no se lo reconoce lo que el hermano vale, porque a su modo de ver se le trata con tibieza y a veces hasta con antipatía. Esta es la forma en que se ve, ¿no es cierto?, la persona que se muestra ese enojo. Muchas veces, hermano, creemos nosotros ser el centro de todo, o que todos se centren en nosotros. Y es por eso que a veces cuando, por alguna circunstancia, algún hermano no nos saluda o por alguna otra causa personal tal vez no nos muestra un cierto afecto, nos cae mal. Y esto, hermano, ha afectado a muchísimos hermanos, que han dejado a veces las reuniones porque dice nadie me habla, o los que me saludan de una manera fría, y siempre están en esa postura de encontrar algún justificativo a su debilidad espiritual, de encontrar algún justificativo a su vida tal vez, una vida fría, una vida indiferente a las cosas espirituales. Entonces todo esto, hermano, trae como consecuencia esa condición, porque no ha recibido tal vez las atenciones que cree merecer, porque supuestamente no se lo reconoce lo que él es o lo que vale, porque a su modo de ver se le trata con tibieza y hasta a veces con antipatía. Hermano, es lamentable la serie de complejos que torturan a menudo a muchos cristianos, ¿no? Es lamentable porque hay muchas circunstancias, como decía el salmista David, enfermedad mía es esta. O sea que hay cuestiones, hermano, que no pasan tanto por el que está a mi lado, sino pasan por mi corazón, por el estado de mi corazón. De manera que cuando el creyente no está bien, piensa que todo a su alrededor está mal. Cuando no se, cuando no se le, no se acomoda a su forma de pensar, cree que todo a su alrededor o todos están mal. Entonces, decimos que esto es, hay complejos que torturan a menudo a muchos cristianos como resultado de haberse sentido heridos en su amor propio. La mayoría de las veces por motivos imaginarios, creados en su propia inmadurez y poco conocimiento espiritual. Lo que, lo que da luz o lo que muestra son vidas displicentes, vidas disconformes con todo, personas irritables, oponiéndose sistemáticamente a todo y a todos, menos, y esto es lo más triste, hermano, menos a los que alimentan su resentimiento. Aquellos que nunca faltan, hermano, que se ponen al lado del hermano diciéndole pobrecito, sin conocer tal vez la verdadera situación, y se ponen de lado y apoyan, menos a los que alimentan su resentimiento. Es triste para su vida interior, está corrompido por una inquietud amarga y su influencia exterior resulta destructiva. Hermano, ante esta situación, ¿qué hacemos? Hermano, creo que la palabra de Dios es clara en mostrarnos a nosotros cuando el apóstol Pablo dice el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y muchas veces, hermanos, pensamos que esto es para el inconverso. Pero hermano, el Señor dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, y esa expresión nueva criatura no es solamente aquella que ha comenzado para el momento de nuestra salvación y nada más. Hermano, la nueva criatura es lo que se va formando a partir de la cruz. La nueva criatura es la que va formando, se va creciendo y va mejorando cada día, como dice el apóstol Pablo en Efesios 1:6,
El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, no nos quedemos con que un día hemos nacido y hemos sido hechos nuevas criaturas. Hermano, esa nueva criatura tiene que crecer, tiene que abundar en el conocimiento del Señor. Y tenemos que saber, hermano, que el crecimiento espiritual va unido a lo que es la buena y la sana comunión con los hermanos. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? Lo más aconsejable es iniciar lo más pronto posible, hermano, con un autoexamen, ¿no? Un autoexamen. No siempre, hermanos, nos gusta hacernos un autoexamen. Siempre hablamos a fin de año y decimos hay que hacerse un análisis, un autoexamen, un balance. Pero, hermano, esto no es algo propio de un fin de año, como un negocio, como un comercio. Esto es algo de cada día. Tenemos que comprender, hermano, que el apóstol Pablo dice que tenemos que presentarnos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hermano, esa aprobación no es la aprobación del día de nuestra salvación, no es la aprobación que nosotros sabemos de la seguridad de nuestra salvación, es la aprobación de nuestra vida cristiana de cada día, es la aprobación que el Señor nos da a nuestro esfuerzo, a nuestra perseverancia en seguir sus caminos, en buscar de sostener, de mantener una comunión con mi Señor y con los hermanos. Hermanos, por eso necesitamos un autoexamen, como decía, no como algo al final de un año, sino como una necesidad de cada día para saber cómo estamos delante del Señor. Entonces necesitamos un autoexamen espiritual. La mayor parte de los conflictos en nuestra relación con los demás se deben a que espiritualmente, hermanos, no somos lo que deberíamos ser, ni estamos donde deberíamos estar. ¿Entendemos esto, hermano? Esto nos tiene que ubicar a cada uno de nosotros, que, que nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, tenemos que pensar que no somos lo que deberíamos ser, ni estamos donde deberíamos estar. Hermanos, esto ha dado lugar y da lugar a estos serios conflictos, porque no somos lo que deberíamos ser. No somos ni estamos viviendo para lo cual el Señor nos ha llamado. Y hemos estado viendo en las mañanas, las semanas pasadas, nuestra responsabilidad, lo que decía el Señor, sed santos porque yo soy santo. O sea, hermanos, no estamos viviendo esa santidad que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y lógicamente, hermanos, esto trae aparejado estos serios conflictos en nuestra vida personal y congregacional. Vemos las cosas mal porque nuestro ojo está mal. No nos parece, nos parece todo torcido. Las actividades del prójimo porque nuestro propio corazón está mal o está torcido. Miramos al hermano y siempre lo encontramos el defecto. Y siempre me acuerdo, hermano, de nuestra hermana Victoria, la esposa de don Antonio. Era una hermana realmente muy, muy cariñosa y que siempre estaba para darnos una ayuda, un consuelo. Y algo que yo he notado en el tiempo que he podido compartir con ellos, que nunca lo escuché hablar mal de nadie. Siempre la hermana hablaba bien del hermano, hablaba lo positivo del hermano. Y yo creo, hermanos, que esto es importante, porque todos, hermanos, a pesar de nuestra naturaleza, hay algo, tenemos algo de bueno, como también, lógicamente, tenemos la otra parte. Pero qué bueno es, hermano, que cuando nos miramos al hermano, no miremos lo malo. Miremos lo que yo puedo aprovechar de él, lo que puedo tomar como un ejemplo.
Pero hermano, cuando estamos mal, cuando nuestro ojo está mal, todo lo que miramos está mal. ¿Cuánta verdad en esto? Hermanos, qué bueno el autoexamen. Poder determinar, guiados por el Señor y su palabra, nuestra propia condición espiritual. Así, para que así no sigamos contaminando el ámbito de la iglesia. Hermano, quiera el Señor corregir los defectos de nuestra propia vida. Hermano, quiera el Señor que corrija los defectos de mi propia vida, como un anhelo personal. Estoy seguro que también está en cada uno de la vida de los hermanos. Pues al hacerlo, nos damos cuenta de cómo desaparecen muchas de las cosas que creíamos observar en los demás cuando nos hacemos ese autoexamen, cuando pedimos al Señor que nos, que nos quite esa intención, ese propósito, y nos damos cuenta que nuestra vida va cambiando. Cuando desaparecen muchas de las cosas que creíamos observar en los demás en otro momento. Si después del autoexamen y la debida corrección todavía consideras que se trata que se nos trata desconsideradamente, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, debemos llevar nuestra causa al Señor. Debemos llevar nuestra causa a aquel que juzga con justicia. Debemos llevarle al Señor Jesucristo como aquel que es nuestro abogado, el que va con nosotros, el que intercede por nosotros. Hermanos, y después de hacernos este autoexamen nos damos cuenta que hay cosas que alrededor nuestro no han cambiado, pero lo más importante es que nuestro corazón haya cambiado. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos delante del Señor esta situación como aquel que juzga con justicia. Pero, hermanos, no nos desanimemos, ni caigamos en el error de no congregarnos. Creo que el error más grave, hermano, de muchos hermanos, es que cuando sienten esta situación dejan de congregarse. Y es entonces cuando el mal se hace peor, porque ya al dejar de congregarse, ese tiempo que antes dedicaba a una reunión, hoy lo va a ocupar en cualquier otra cosa. Y tal vez en una cosa o en algo o en una actividad que no ha de ser de beneficio, de bendición para salud. Entonces no nos desanimemos, hermano, ni caigamos en el error de no congregarnos. No te irrites, decía otro hermano, no nos aislemos, no busquemos secuaces, no murmuremos. En último término, hermanos, tanto el ensalzamiento como el abatimiento vienen de Dios. El Señor dice en el Salmo 37, 5, 6, encomienda al Señor tu camino y espera en Él y Él hará. Y luego dice, y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Pero hermano, si nos dejamos de congregar, estamos dando lugar al diablo. Estamos abriéndole el camino para que el diablo, o abriéndole la puerta para que el diablo se introduzca en nosotros y nos vuelva a manejar, que tome el control de nuestra vida y nos conduzca. No solamente un alejamiento de las cosas del Señor, sino tal vez nos vuelva a las prácticas que antes hacíamos, un alejamiento del Señor. Hermanos, tengamos en cuenta este primer error, situación o causa, ¿no es cierto?, de ruptura de la comunión del Señor, el enojo, enojarnos. Hermanos, el Señor nos dé la gracia para controlar nuestro carácter, que nos controle, que podamos controlarnos por la gracia del Señor para no ser parte del deterioro de la comunión
primero con el Señor y luego con los hermanos. Vemos, hermanos, en segundo lugar, las ofensas personales, ¿no? Tenemos ahora otra causa que suele perturbar la comunión. Y creo, hermanos, son cosas que lo vivimos o lo hemos vivido, o tal vez la vamos a seguir sufriendo porque son cosas que pasan, hermanos, dentro de la congregación. Y de alguna manera, hermano, tenemos que estar preparados, hermano. Y esto de estar preparado no quiere decir que tomemos un manual y vamos a hacer un ejercicio táctico, tampoco no es una matemática para hacer un ejercicio y estar dispuesto, preparado. Hermano, cuando hablamos de estar preparado, queremos decir simplemente que tenemos que estar en una buena relación con nuestro Dios. Tenemos que buscar de estar en una comunión con el Señor y esto va a servir, y esto va a ser ese escudo maravilloso que nos va, no es que no vamos a sentir, pero sí nos va a permitir a nosotros sobrellevar, como decía Gálatas 6:2, las cargas de nuestros hermanos. Contaba una vez don Antonio Parisi de un chico de tal vez de 8, 9 años, que llevaba al hombro a su hermanito mayor. Su hermano era mayor que él. Y este hermano menor, más chico, y que tenía su pie hinchado, seguramente de tanto caminar o por algún problema, lo llevaba en el hombro a su hermano. Y alguien se le acerca y le dice, chico, dice, mira tu pie cómo está, y estás llevando semejante carga que es tu hermano, que es mayor. Dice, ¿por qué lo llevas así? Y este chico le dice, lo llevo porque es mi hermano. Es mi hermano. Hermano, yo creo que cuando nosotros entramos a considerar esta expresión, es mi hermano. Y recordamos, hermano, la historia de José. José era ya el hombre más importante allí en Egipto. Por la situación conocida, los hermanos descienden, ¿no es cierto?, a comprar alimento. Y cuando José decide hacer quedar a uno de sus hermanos allí como prenda, les da una recomendación a sus hermanos. ¿Y cuál es la recomendación? No riñáis en el camino. No riñáis en el camino, le dice. Hermano, nosotros estamos en ese camino. En este camino hacia la eternidad. Pero hermano, si vivimos con riña, con pelea, hermano, por la gracia del Señor y por la obra de Cristo, por esa salvación que es por gracia, vamos a llegar. Pero hermano, no es tanto llegar, sino cómo llegar. Y estamos en la situación y en la condición de poder hacerlo de la mejor manera y de poder servir al Señor de la mejor manera. Pero, hermano, pensemos que las ofensas personales son una causa también del deterioro en la comunión. La comunión fraternal no se trata de apreciaciones más o menos subjetivas sobre motivos humillantes, sino se trata de actos que constituyen falta y ofensa personal. Ofender a un hermano. Hermanos, son muchos los motivos por los cuales podemos ofender a un hermano. O un hermano puede sentirse ofendido. Algunas veces, hermano, con razón y otras veces tal vez sin razón, porque no nos hemos dado cuenta a lo mejor en una actitud que hemos tenido. Pero hermano, la ofensa personal tiene una solución. ¿Qué ha de hacerse en tal caso? Cuando un hermano se siente ofendido o cuando a nosotros nos ofenden. Si la ofensa es leve,
Pensemos, hermanos, si la ofensa es leve, lo más cristiano es perdonar. Es perdonar y olvidar. Pues todos, dice Santiago 3:2, pues todos faltamos en muchas cosas. Dice parte de ese texto. Todos faltamos en muchas cosas. Entonces, cuando hay faltas leves, a veces, hermano, nos ha tocado, hermano, creo que lo hemos comentado alguna vez, que vamos por la calle y no lo vemos a un hermano que tal vez nos ha cruzado y no lo hemos saludado y el hermano se ofende. Y dice el hermano, lo vi en la calle y no me saludó y se sienten mal. Pero hermano, eso es una falta leve, algo leve que lo hemos hecho, se lo ha hecho sin premeditación. Porque hermano, ¿cuánto nos gozamos encontrar un hermano en la calle? Es motivo de gozo cuando nos encontramos, nos estrechamos la mano, en algún otro momento, en un abrazo. Ahora tal vez no, pero igual nos gozamos. A lo mejor en ese codo a codo o en ese puño a puño, nos gozamos, porque hermanos, somos hermanos. Y en algún momento, hermano, sería bueno, ¿no?, que pensemos en el sentido y el significado de esta palabra. Cuando el Señor mismo dice, ve a mis hermanos. Entonces, decíamos que Santiago 3:2 nos dice, pues todos faltamos en muchas cosas. Soportando, dice, los unos a los otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Lo leemos en Colosenses 3:13. Es que tal vez no hemos aprendido a pedir al Señor en la oración, en lo que el Señor enseña en la oración, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, muchas veces lo repetimos de memoria, esto, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero hay situaciones, hermano, donde tenemos que ejercitar esta expresión. Tenemos que ejercitar lo que dice la palabra de Dios, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, hermano, lo más práctico cuando son estas situaciones así de carácter leve es perdonar. Es dejar, hermano, tal vez la circunstancia, ¿no es cierto?, en algún momento nos permitirá conversar con el hermano ofendido o tal vez acercarnos nosotros, pero, hermano, lo más importante también es no dejar pasar el tiempo a esta situación. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, decía el apóstol Pablo. Y contaba el hermano Juan Clemente de un hermano que siempre ofendía a los hermanos y luego pedía perdón. Los ofendía malamente y después iba a su casa y le pedía perdón. Y era una constante en él. Y un hermano dijo una vez, a este lo voy a curar. Y le dice que fue ofendido por este hermano. Y este hermano, el ofendido, decía, ya sé que a la tarde va a venir a la casa, va a venir. Y este hermano se propuso no abrirle la puerta. Y el hermano estaba en la puerta y tocaba la puerta. Nada, y nada, y nada, y ya el sol se estaba poniendo. Y este hermano decía, hermano, por favor, ábrame que ya se está poniendo el sol. Hermano, qué triste es que a veces tomamos literalmente la palabra, ¿no? La tomamos así, literalmente. Pero bueno, lo que quiere decir el Señor es que no dejemos pasar el tiempo. Porque pasado el tiempo, una ofensa se convierte en una raíz de amargura. Y esto es peor, porque entonces sí, el problema se va agravando. Hermano, tengamos cuidado de no caer en esa actitud de aquel siervo de la parábola que habiendo sido perdonado por su señor de su gran deuda, ¿no es cierto?, como leemos en Mateo 18:28, que el Señor lo perdonó, dice, a este siervo una deuda, pero muy grande.
Y este hombre, a su vez, fue cruel exigiendo el pago de una deuda mucho menor a su consiervo. Hermanos, también puede suceder que la ofensa sea realmente grave. No caigamos, hermanos, en el error o en esta situación. El Señor nos perdonó a nosotros, a cada uno nos perdonó algo grave, algo grande, algo que no podíamos pagar con nada. Y nosotros no podremos perdonar una ofensa. Pensemos, hermano. Por eso decíamos entonces que también puede suceder que las ofensas sean realmente graves. En tal caso, un perdón fácil significaría ensalzamiento del pecado en el ofensor y un descrédito para la iglesia, cuando son ofensas graves. Hermano, yo recuerdo, ¿no es cierto? Y creo que muchos también hemos podido pasar por alguna circunstancia y en situaciones realmente conflictivas, graves, un hermano me llama y me dice, hermano, perdone, perdónese, y ya está todo arreglado, hermano. Hay situaciones que si bien el Señor nos manda a perdonar, pero al perdón tiene que ser un perdón con inteligencia, con sabiduría, no un perdón donde no se arregla las cosas, porque hay cosas graves, hermano, que pueden tener consecuencias, y a veces consecuencias familiares, consecuencias congregacionales. Entonces, cuando hay ese tipo de cuestión, hermano, es otro el camino. No es simplemente, ya está, hermano, perdónese y dese un abrazo y punto, ya está. No, no, de ninguna manera. En tal caso, decíamos, un perdón fácil significaría ensalzamiento del pecado en el ofensor y un descrédito para la iglesia. El camino a seguir está, hermanos, claramente tomado por el mismo Señor Jesucristo. Él nos enseñó el camino. No estamos buscando, hermanos, intercesores humanos. Qué tristes, hermanos, como hemos conocido casos de cuestiones congregacionales que han caído en la justicia ordinaria, la justicia de este mundo. Hermanos que por cuestiones laborales también, entre hermanos, han ido a la justicia ordinaria, a la justicia de este mundo. Hermanos, qué bueno es cuando nosotros leemos en las Escrituras acerca de estas cosas. ¿No hay entre vosotros sabios? ¿No hay entendido entre vosotros? Decía Pablo a los Corintios. Le decía también, ¿no habéis podido soportar que llegara a esta instancia? Hermano, ¿qué nos dice el Señor? Allí en Mateo 18, 15 al 17, el Señor dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es lo primero, hermano, al hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Más, dice, sigue diciendo el Señor, más, si no te oyere, toma contigo a uno o dos como testigos, como era la costumbre, ¿no es cierto? Toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, y si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia. Entonces, hermano, estamos en presencia de cuestiones más graves, de ofensas personales, pero más graves, donde la palabra de Dios nos indica, primero, hablar con el hermano. Si te oyere, ha ganado tu hermano. Y si no te oyere, trae contigo dos o tres testigos para que en boca de los testigos conste toda palabra. Pero hay otra instancia, y si no oyere, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Miren ustedes cómo el Señor
nos muestra los pasos para resolver este problema. Hermanos, son Hermano, pasos que no disculpe, siempre. Sí, disculpe, Primera Corintios, ¿cuántos dijo? el texto, no dije segunda, a ver, ya te digo. Es 1 Corintios 6, es lo que del juicio contra los hermanos, ¿no? Que dice, no habéis podido. Dice así, lo leo. Ah, sí, ese era, ese. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bien, este es el capítulo 6 de 1 Corintios que nos está hablando de esta situación. Entonces, hermano, vemos que el Señor nos muestra allí en Mateo 18, 5 al 15 al 17 estos pasos, ¿no? Que no siempre se los ejecuta. Y a veces, hermano, se quiere tomar decisiones o arreglar situaciones así nomás, sin estas instancias, y lamentablemente no siempre llegan a un buen arreglo, porque no se ha seguido lo que el Señor indica. En este texto, el orden de los pasos a dar es muy importante. No debe hablarse de la ofensa con otros hermanos. Miren ustedes, hermanos, qué importante es esto, ¿no? Dice, ve y dile a tu hermano. Pero lo que menos se hace a veces es ir directamente al ofendido o al ofensor o dirigirse directamente a la persona afectada, sino que a veces, hermano, comenzamos a contar, vos sabés que le pasó al hermano, vos sabés que hizo esto, vos sabés. Y hermano, eso no es bueno. Si hemos visto algo al hermano. Un hermano una vez siempre venía y llegaba y decía, hermano, me han dicho tal cosa, me han dicho esto, me han dicho aquello, y siempre era me han dicho, me han dicho. Pero nunca decía la persona, ¿quién lo ha dicho? Y alguna vez dijimos, hermano, no vamos a dar crédito a lo que alguien ha dicho. Aquí si se ha dicho algo, que se diga el nombre y apellido y se va a tratar directamente con la persona. Nunca más se volvió a hablar de esa manera. Entonces, hermano, por eso decimos que es importante esto porque elimina o el Señor quiere eliminar la transmisión de estas cosas a otras personas que no son afectadas, que a lo mejor pueden sentirse, pueden alinearse, ponerse a favor o ponerse en contra de la persona. ¿Qué causa? Causa división. Porque unos apoyan y otros no. Unos favorecen al hermano, otros no. Entonces hay una división. Y por eso dice, el orden que muestra el Señor es muy importante. No debe hablarse de las ofensas con otros hermanos, sin haberlo hecho directamente con el ofensor. Hermanos, ¿cuántos conflictos se evitarían con sus tristes consecuencias si se obrara conforme a las instrucciones del Señor y no se dejaran llevar por sus impulsos torpes a la crítica y dando lugar a la murmuración? Murmurar, hermanos, es mucho más fácil que enfrentarnos noblemente con el que nos ha ofendido, pero es muy ruin y acarrea grandes males. Esto nos ha de llevar a otro aspecto, hermano, de otra cuestión que tiene que ver también con lo que provoca el corte o la ruptura de la comunión, pero que ya no vamos a tener tiempo para verlo, pero quiero anticiparles algo: la crítica y el chisme, ¿no es cierto?
Y vamos a anticipar, hermanos, que hay dos tipos de crítica. La crítica que construye, o sea, la que conocemos como la constructiva, y la crítica que destruye, la crítica destructiva. Y vamos a hacer referencia, hermanos, a esto. Y solamente anticiparles para el próximo miércoles, si el Señor lo permite, porque hay otros aspectos que tenemos que ver también con este tema de la comunión. Pero, hermanos, eh, sabemos, hermanos, que el propósito del Señor es ese texto tan hermoso, hermano, por 1 Corintios 1:9, fiel es Dios que por el cual hemos sido llamados a la comunión. Hermano, la comunión da como resultado la unidad de la iglesia. Y a veces nosotros pensamos y hablamos de la iglesia unida, quisiéramos una iglesia unida, pero hermano, la iglesia nunca va a estar unida, digamos, así físicamente, si no hay una verdadera comunión. Hermano, y una verdadera comunión no es una iglesia libre de conflictos. Una iglesia que vive una verdadera comunión es una iglesia que sabe sobrellevar los conflictos, que sabe solucionar sus situaciones, que sabe controlar las cosas. Por eso, hermano, estos son aspectos que vamos a ver, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Y el sábado también, seguramente vamos a tomar algunos aspectos de esto, agregando lo que estamos siguiendo el sábado, porque es el mismo tema, ¿no? Así que, hermanos, a que no dejemos de congregarnos, a que estemos en los estudios, tanto presenciales como también así virtuales, y sobre todo, hermanos, que lo que el Señor nos permite aprender, tenerlo a mano, digamos, a través de la palabra y a través de lo que se escucha, que el Señor nos dé la gracia para poder ejercitarlo en nuestras vidas. Hermanos, que el Señor nos bendiga y bendiga cada una de sus vidas.